En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito jueves 22 de mayo, día muy especial, día de aniversario sacerdotal, número 15, nada más. Muchas gracias a todos por sus oraciones, por sus buenos deseos, por sus bendiciones que realizan día con día en mi ministerio y en el ministerio de mis hermanos y amigos. Vamos a iniciar pidiendo por el Padre Saúl de la diócesis de San Juan de los Lagos, que se encuentra enfermo, va a recibir una operación. También por Diana Pérez Ramírez en su intervención quirúrgica, ya que cuenta con un tumor cerebral. Pedimos al Señor que le ayude a salir adelante en este trance. Por Carmelita Carrión, también enferma. Por la salud de José Arturo Muñoz Rodríguez. Felicitamos en el cumpleaños de Jenny Muñoz Sánchez por su cumpleaños. Felicidades, Dios te bendiga. También pedimos por Dulce, una chica que está en labor de parto, ¿verdad? Pedimos que ella y su hijita salgan muy bien. Por la salud de Adán Rojas Galván, que está perdiendo la memoria, es algo a veces difícil, que ya el familiar no te reconozca. Pedimos al Señor que mantenga la lucidez adecuada, que el Señor le fortalezca en este momento. Pedimos también por Laura Lucía Laínez Portillo. El Señor le ayude a Guadalupe Muñoz también. Gracias, Guadalupe, por tus palabras, felicitaciones y oraciones por nosotros, por mi persona. Dios te bendiga. Gracias por tus comentarios muy gratos. Pedimos también por Gerardo Vega, que está en recuperación, por Alejandra Ramírez, Dios les dé fortaleza. Y también pedimos por el eterno descanso del bebecito Donovan, que falleció. La mamá precisamente es Alejandra Ramírez. Dios le dé paz, le dé fortaleza en este momento tan duro, tan difícil, la pérdida de un hijo, de un bebecito. Y obviamente pues la luz para este pequeñito que pues no tuvo ni siquiera la oportunidad de conocer la maldad. Dios les dé descanso y fortalece esta familia. Seguimos pidiendo también por Ricardo para que acepte el encuentro con Dios, para que acepte ir al cursillo, y tantos hermanos y hermanas aprovechamos para pedir para que acepten un retiro, un encuentro con el Señor, porque siempre es necesario. Un buen católico debe ir a retiro por lo menos una vez al año. Y pues con mucha alegría pido por todos mis hermanos del grupo de San Agustín Caloca Cortés, que el día de hoy cumplimos un año más de ordenación sacerdotal. Pido por los padres Juan de la Cruz, por el padre Edgar Omar, por el padre Fernando, por el padre Alejandro Huerta, por el padre Emilio, por el padre Jacobo, por el padre Luciano, por el padre Alejandro Medrano, por el padre Mario Martínez, por el padre Joel Flores, por el padre Marco Antonio, por el padre Jorge Torres, por el padre Rafael. Y agradezco también en mi sacerdocio, mi historia de salvación, lo que Dios ha hecho en mí en este tiempo de 15 años de ministerio sacerdotal, en todas las parroquias en que Dios me ha permitido servir. Y muy especialmente por dos compañeros de ordenación que ya se encuentran en las manos de Dios: el padre Rafael de los Omascos y el padre Roberto Paz Estrada, compañero incluso de selección de básquet. Gracias, hermanos, por ese crecimiento y ese encuentro durante tantos años en el seminario, y también por los que nos bendicen desde el cielo. Amigos, gracias. Y por toda la iglesia, porque el sacerdocio no es de uno, el sacerdocio es de toda la iglesia, y estamos muy contentos. Celebraremos al ratito en la Basílica de Guadalupe, muy nochecita, como eso de las 8. Estaremos pidiendo por nuestro sacerdocio y el sacerdocio del mundo entero. Y gracias por los dones recibidos. Qué gozo poder volvernos a ver como hermanos, volvernos a ver como compañeros de camino sacerdotal. Dios bendiga a todos los que están cumpliendo años de aniversario. Un abrazo muy fuerte. Damos gracias e iniciamos Espíritu Canal. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 15, versos 9 al 11. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor.
Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor, lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Palabra del Señor. En el Evangelio de hoy podemos preguntarnos, ¿qué hemos de hacer para permanecer en este amor? Dice Jesús, si cumplís mis mandamientos, permanecen en mi amor. Jesús resumió todos sus mandamientos en uno solo. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Amar como Cristo significa decir no a otros amores que el mundo nos propone. Amor al dinero. Quien ama al dinero no ama como ama Jesús. Amor al éxito, a la vanidad, al poder. Estos caminos engañosos de amor nos alejan del amor al Señor y nos llevan a ser cada vez más egoístas, narcisistas, prepotentes. La prepotencia conduce a una degeneración del amor, a abusar de los demás, a hacer sufrir a la persona amada. Pienso en el amor enfermo que se transforma en violencia. ¿Cuántas mujeres son víctimas de la violencia hoy en día? Esto no es amor. Amar como ama el Señor quiere decir apreciar a la persona que está en nuestro lado, respetar su libertad, amarla como es, no como nosotros queremos que sea, como es gratuitamente. En definitiva, Jesús nos pide que permanezcamos en su amor, que hablemos en su amor, no en nuestras ideas, no en el culto a nosotros mismos. Quien habita en el culto de sí mismo, habita en el espejo siempre, porque siempre está mirándose. Jesús nos pide que abandonemos las pretensiones de dirigir y controlar a los demás. No debemos controlarlos, sino amarlos, servirlos, abrir el corazón a los demás. Esto es amor, donarnos a ellos. El tema de hoy, sacerdocio ministerial. Dios ha puesto en marcha el ministerio del sacerdote, porque su misericordia es eterna. La misericordia de Dios es el amor en movimiento, el amor en acto. Dios es amor y siempre nos está amando. Esta verdad es incuestionable. Tiene su propia manera de traducirse a la práctica y constatarse, ya que nuestras verdades de fe no son verdaderas en situación abstracta, que se dificulte verla en la práctica. Nuestra verdad de fe tiene canales por los que nos lleva a la misericordia de Dios. Por su misericordia de Dios nos hace gozar de sus dones. En el mismo momento en que Dios está reconciliando consigo al mundo, establece y crea el ministerio de la reconciliación. Constituye embajadores de la reconciliación primero a los apóstoles, luego a los sacerdotes, y los sacerdotes continuamos aplicando la misericordia a través del sacramento de la Eucaristía y de la reconciliación. Estos dos sacramentos son etapas importantes de la reconciliación para la humanidad. Nos reconciliamos con Dios, nos acercamos a Él, sentimos su abrazo, después entramos en comunión con Él en la Eucaristía. La Eucaristía es el sacramento que hace crecer a la Iglesia y que nace de la Iglesia. El ministerio sacerdotal es el que nos permite vivirlo. La Eucaristía es así el culmen de nuestra vida cristiana. Todos los esfuerzos que hagamos para seguir al Señor nos llevarán a esa comunión íntima en la Eucaristía. Nunca alabaremos bastante a Dios, ni agradeceremos suficientemente el don del sacerdocio que nos ha dejado en el pueblo, porque por el ministerio sacerdotal gozamos del sacramento de la Eucaristía y también de la reconciliación. Es insustituible e indescriptible esa experiencia que todos hemos vivido desde pequeños cuando nos acercamos a la Santa Comunión con tanta alegría, cuando nos levantamos del confesionario llenos de gozo, llenos de gracia, cuando fuimos descubriendo la misericordia de Dios en el sacramento de la Eucaristía y nos sentimos colmados de alegría y de gozo, porque nos acercábamos a la mesa eucarística, llevados con mucha frecuencia por nuestros padres. Para todos nosotros es un gran compromiso darle gracias a Dios por el sacerdocio ministerial con el que ha bendecido a su pueblo. El sacerdote, como ministro de reconciliación, ha acercado y conducido al Padre a muchas personas. Dios Padre les ha abrazado porque ha recibido la absolución de parte del sacerdote. Este es un momento de gracia, una gracia que surge en el sacerdote por aquella otra gracia que desde siempre ha tenido la caridad de Cristo, el amor de Cristo que lo apremia para hacer llegar la gracia a sus hermanos. El amor de Cristo, dice San Pablo, no surge. El sentido de urgencia forma parte de la vocación sacerdotal. Si no tenemos el sentido de urgencia,
No fácilmente podemos sentirnos motivados para llegar hasta los últimos confines de la tierra. El sentido de urgencia nos mueve a llevar esta gracia a todos nuestros hermanos. Dios sea bendito por el sacerdocio que ha dispensado a la Iglesia y que ha hecho producir muchos frutos abundantes de misericordia. El ministerio sacerdotal es siempre un ministerio de reconciliación, de acción de gracias, de alabanza, de bendiciones para el pueblo sacerdotal. Por eso, los días y los tiempos del sacerdote se van desgranando a través de las celebraciones eucarísticas de todos los días y a través de las horas en el confesionario. ¿Cómo admiramos a los santos que dedican su tiempo a impartir la absolución, a acercar a los pecadores? ¿Cómo recordamos aquel santo que tanto se lee en el seminario, el santo cura de Ars, con 18 horas de confesionario? ¿Cómo nos alegramos de que también nosotros podamos tener esa oportunidad de acercar a los hermanos a Dios a través de la absolución sacramental? Bendecimos al Señor por todos estos beneficios. Sentimos su mano amorosa, su presencia, su misericordia en acción, su manera concreta de acercarnos a su amor. Cuando el sacerdote se queda solamente en la predicación, cuando no llega a motivar a los fieles por la predicación de tal manera que se acerquen al confesionario, entonces algo falta. Algo falta en la predicación, en la oración, porque el fin es acercar a los hombres a Dios a través de la reconciliación. El grito de San Pablo no deja de resonar: reconcíliense con Dios. No dejen de hacerlo, no se queden a distancia. Acérquense, rompan todas las barreras y reconcíliense, que se realice la unión entre todos. Dios sea bendito por el sacerdocio ministerial, y bendito sea Dios que el sacramento de la reconciliación no llegue solo a aquellos a quienes se les ha impartido la absolución sacramental. Tú sabes, y todos los sacerdotes sabemos, como nos lo dice el concilio, que la salvación llega al pueblo para que éste siga distribuyendo el don de Dios. El pueblo no es el último beneficiario de la misericordia de Dios. El pueblo se convierte en un signo de misericordia de Dios. Al fin, la salvación se va a conseguir cuando el germen de unidad, que es el pueblo de Dios, vaya constituyendo en una luz, en una fuente de vida para toda la humanidad. Ahora, dice el concilio, el pueblo de Dios parecería ser un pequeño rebaño. Sin embargo, lleva un germen de unidad para todo el mundo. Cómo me admira esta expresión de los padres conciliares pronunciada hace más de 50 años. Es espléndida y nos llena de esperanza. Ahora el pueblo de Dios parecería ser un pequeño rebaño, pero lleva el germen de unidad en sí, y para esa humanidad que en la actualidad está toda despedazada, una humildad con tantas facturas, con la presencia de innumerables mahometanos, con la controversia entre los hermanos, con las desavenencias entre naciones. Y ahí está la Iglesia, como signo de unidad para todo el género humano. Todo es obra del sacerdocio ministerial, porque los sacerdotes recibimos por imposición de manos la misión de formar y dirigir al pueblo de Dios. Así estamos tratando de apoyarlo para que siga cumpliendo su misión. La misión del sacerdocio ministerial es la forma de dirigir al pueblo sacerdotal. No es dedicarnos nada más a decir misa, no es dedicarnos solamente a impartir absoluciones. Con esto estamos formando al pueblo sacerdotal para que transforme al mundo en las realidades temporales, en hacer presente la misericordia de Dios en este mundo. En muchos lugares y momentos el Señor se hace presente. Bueno, pues tenemos la oportunidad de seguirlo celebrando como una sola familia sacerdotal. En el tema de hoy, en Santos y Conversos, Santa Joaquina de Vedruna. Santa Joaquina de Vedruna, fundadora del año 1854. Joaquina significa Dios dispondrá, Dios dirá. Esta es una santa que duró casada hasta los 33 años, tuvo 8 hijos y bastantes nietos. A los 47 años fundó la comunidad de las Hermanas Carmelitas de la Caridad, y al morir a los 61 años de edad, había fundado conventos, escuelas y hospitales en diversos sitios de España. Nació en Barcelona, España, en el año de 1773. Su padre, don Lorenzo de Vedruna, era rico y alto empleado de gobierno. Su familia era muy católica. La niña desde muy pequeña tuvo mucha devoción al niño Jesús y a las benditas almas del purgatorio. Algo que la caracterizó desde sus primeros años fue un gran amor a la limpieza. No toleraba ninguna mancha de mugre en sus vestidos, y esto fue que la llevó a no tolerar tampoco manchas de pecado en su alma. A los 12 años sintió un gran deseo de ser religiosa carmelita, pero
Las monjitas no la aceptaron porque les parecía muy niña todavía para decidirse por una vocación grande como la religiosa. A los tantos años de 1799 contrae matrimonio con un rico hacendado, don Teodoro de Mas, muy amigo de su padre y empleado oficial como él. Teodoro estimaba mucho a las 3 hijas de don Lorenzo. Para decidirse por una de ellas, les llevó un pequeño paquetito de dulces de regalo. Las 2 primeras lo rechazaron como un regalo demasiado infantil, pero Joaquina lo aceptó con alegría, exclamando: «Me encantan las almendras». Este gesto de humildad decidió que el joven se llenara de alegría para pedirle ser su esposa. Al principio de su matrimonio sentía a veces serios escrúpulos por no haber seguido la vocación religiosa, que de niña tanto le llamaba la atención, pero su esposo la hizo feliz, la consolaba diciéndole que en la vida del hogar se puede llegar también a la santidad, como en un convento, y que con sus buenas obras de piedad irá reemplazando lo que iba a ser en la vida religiosa. Esto la calmó y 16 años vivió con su esposo. Dios le regaló 8 hijos y como premio a su sacrificio, 4 hijas se hicieron religiosas y varias de sus nietas también. Cuando Napoleón invadió España, el esposo de Joaquina se fue al ejército a defender la patria y participó valerosamente en 5 batallas contra los invasores. Joaquina y sus niños tuvieron que abandonar la ciudad de Barcelona y huir hacia la pequeña ciudad de Vich. Cuando Joaquina y sus hijos andaban por la llanura huyendo, de pronto apareció una misteriosa señora que la condujo hasta Vich, a casa de una familia muy buena, que lo recibió con gran cariño. Enseguida la señora desapareció y nadie pudo dar razón de ella. Joaquina creyó siempre que fue la Santísima Virgen quien llegó a auxiliarla. Un día, mientras estaba rodeada de su familia, le pareció oír una voz que le decía: «Pronto te vas a quedar viuda». Ella se preparó a aceptar la voluntad de Dios y a los 2 meses, aunque su esposo gozaba de buena salud y apenas tenía 42 años, murió imprevistamente. Joaquina quedaba viuda a los 33 años y encargada de 8 hijitos. Desde aquel día dejó todos sus vestidos de señora rica y se decidió por completo a ayudar a los pobres y asistir a los enfermos en los hospitales. Al principio la gente creía que se había vuelto loca por la tristeza de la muerte de su esposo, pero pronto se dieron cuenta de que lo que estaba volviendo era una gran santa y admiraban su generosidad con los necesitados. Ella vivía como la gente más pobre, pero todas sus energías eran para ayudar a los que padecían miseria o enfermedad. Durante 10 años estuvo dedicada a penitencias, muchas oraciones y continuas obras de caridad, pidiéndole a Dios que le iluminara lo más que le convenía para hacer en el futuro. 4 de sus hijas se fueron de religiosas y los otros 4 hijos se fueron casando y al fin ella quedó libre de toda responsabilidad hogareña y ahora iba a poder realizar su gran deseo. ¿Desde cuándo? Ser religiosa. Se encontró providencialmente con un sacerdote muy santo, el padre Esteban Capuchino, el cual le dijo que Dios la tenía destinada para fundar una comunidad de religiosas dedicada a la vida activa del apostolado. El sabio padre Esteban redacta las constituciones de la nueva comunidad. Para el año de 1826, ante el señor obispo de Vich, que las apoyaba totalmente, empieza con 8 jovencitas su nueva comunidad, a la cual le pone el nombre de Carmelitas de la Caridad. Pronto ya las religiosas son 13 y más tarde 100. Su comunidad, como el granito de mostaza, empieza siendo muy pequeña y llega a ser un gran árbol lleno de buenos frutos. Ella va fundando casas religiosas por toda la provincia. Tuvo Santa Joaquina la dicha de encontrarse también con el gran apóstol San Antonio María Claret, cuyos consejos le fueron de gran provecho para el progreso de su nueva congregación. Vino luego la guerra civil llamada Guerra Carlista, y nuestra santa, perseguida por los de izquierda, tuvo que huir a Francia, donde estuvo desterrada por 3 años. Allí recibió la ayuda muy oportuna de un joven misterioso que ella creyó siempre haber sido Miguel Arcángel, y Dios le preparó en esas tierras a una familia española que la trató con verdadera caridad. Al volver a España, quizás como fruto de los sufrimientos padecidos y de tantas oraciones, empezó a crecer admirablemente su comunidad. Las casas se fueron multiplicando como verdadera bendición de Dios. Para el año de 1850 empezó a sentir los primeros síntomas de la parálisis que la iba a inmovilizar por completo. Aconsejada por el vicario episcopal, renunció a todos sus cargos y se dedicó a vivir humildemente como una religiosa sin puesto ninguno. Aunque conservaba plenamente sus cualidades mentales, sin embargo, dejó otras personas que dirigieran la congregación.
Dios le suscitó un nuevo y santo director para su comunidad, el padre Bernardo Sala, benedictino, quien se propuso dirigir a las religiosas según el espíritu de la santa fundadora. Durante 4 años la parálisis se fue extendiendo y se fue inmovilizando por completo hasta quitarle también el habla. Vino luego una epidemia de cólera, la cual acabó con su vida el 28 de agosto de 1854. Pasó santamente a la eternidad. Antes había tenido el gusto de ver aprobada su comunidad religiosa por la Santa Iglesia en 1850 y desde entonces ha venido ayudando de manera prodigiosa a sus religiosas que se han extendido por muchos países. La comunidad de Carmelitas de la Caridad tiene ahora 290 casas en el mundo. Felipe Rocha le canta al sacerdote. Escuchemos esta letra que está muy interesante y agradecemos esta canción que dedica a todos los sacerdotes del mundo. Adelante. Por tu pueblo que no deja de pecar. Cuántas misas celebradas en este bendito altar. En el chiste, salgo de la parroquia y un niño me dice: disculpe señora, ¿qué horas son? Son las 2 de la tarde, pero no me llame señor, llámame padre, hijo. Ay, qué alegría, mi mamá se va a poner bien contenta porque desde hace mucho tiempo te anda buscando. En Curiosidades de la Iglesia Católica, ¿cómo está estructurada la Iglesia una, santa, católica y apostólica? En la Iglesia hay laicos y clérigos, o sea, el clero. Como hijos de Dios tienen la misma dignidad, tienen tareas de igual valor, pero diferentes. La misión de los laicos es orientar el mundo entero hacia el reino de Dios. Junto a ellos estamos los ministros ordenados, o sea, clérigos. Con nosotros los ministros del gobierno de la Iglesia, de la enseñanza y de la santificación. En ambos estados hay de vida cristiana, hay cristianos que en castidad, pobres y obedientes, se ponen de modo especial al servicio de Dios, por ejemplo, los religiosos. Todo cristiano tiene la misión de dar testimonio del Evangelio con su propia vida, pero Dios traza un camino propio para cada persona. A uno le envía como laico para construir el reino de Dios en la familia, en el trabajo, en la profesión, en medio de este mundo. Para ello cuentan con los dones necesarios del Espíritu Santo recibidos en el bautismo y la confirmación. A otros les encomienda el ministerio pastoral. Deben gobernar, enseñar y santificar a su pueblo, y nadie puede atribuirse esta tarea. Es el Señor mismo quien la concede y la confiere. La fuerza divina mediante el orden sagrado, de este modo el ordenado, puede actuar en lugar de Cristo y administrar los sacramentos. Sucesión apostólica. Del latín sucesio, serie, sucesión. La serie no interrumpida desde los apóstoles de los obispos son sucesores en el episcopado. Así como Jesús otorgó su poder a los apóstoles, este se transmite desde entonces mediante la imposición de manos y la oración de obispos en obispos hasta la venida del Señor. En Curiosidades de la Iglesia. En la buena onda, qué bendición. Jueves sacerdotal, jueves de aniversario sacerdotal. Nos unimos a las oraciones en todas las parroquias en este día, la hora santa, que se expone el Santísimo en diferentes horarios. Nosotros quisiéramos exponer un poquito más, vamos a hacer el esfuerzo, pero un día como hoy, pero hace 15 años, en el piso de la Basílica, postrados ante la presencia divina, ante la Morenita del Tepeyac como intercesora y madre amorosa, ahí, en ese lugar, algo indescriptible pasó. Seguimos ontológicamente siendo los mismos, seres humanos de carne y de hueso, pero también una transformación radical en nuestra persona, sacerdotes para siempre. Muchas gracias. Este ministerio es un verdadero regalo de Dios. En la buena onda de Dios, acércate a tu sacerdote, pregúntale cómo fue su historia vocacional, pregúntale qué necesita, invítalo a comer, invítalo a desayunar, ayúdalo, escúchalo, cuáles son sus proyectos y por supuesto ponte en sus manos al servicio en algún grupo, en algún retiro.
Gracias, Señor, por este don maravilloso del sacerdocio. En la buena onda vamos a acercarnos un poquito más a nuestros sacerdotes. Les quiero recordar que este domingo tenemos misa de sanación interior y de unción de enfermos en Santa Polonia a las 2 de la tarde. Favor de llevar pues todas esas prendas en nuestra alma y corazón que viven rotas o lastimadas, el Señor nos va a reparar. El Señor les guarde, les protege, les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y les acompañe siempre. Yo soy el Padre Jorge Arturo Moreno. Dale like y suscríbete y no te olvides este viernes. Continuamos con Pueblo en Marcha. Nos vemos a las 7. Trae cuaderno y pluma, por favor.